La historia de la resurrección de Jesús termina demasiado pronto. La mayoría de los creyentes conocen el domingo por la mañana, la piedra removida, las mujeres que corren, los discípulos que no creen, la tumba vacía, y luego, en la mayoría de los sermones y en la mayoría de los estudios bíblicos, la historia da un salto enorme y aparece directamente en Pentecostés, 50 días después, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Jerusalén. Pero hay 40 días en el medio que casi nadie examina. 40 días durante los cuales Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, siguió presente en el mundo. Comió, habló, enseñó, apareció en habitaciones cerradas, caminó por caminos de tierra, preparó pescado junto al fuego en la orilla del lago, y durante esos 40 días hizo algo que las Escrituras describen con una frase breve que contiene más de lo que parece. Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. ¿Cuántas apariciones hubo exactamente? ¿Qué enseñó durante esas semanas? ¿Por qué algunos lo reconocieron de inmediato y otros no? ¿Y qué ocurrió el día 40 cuando subió al cielo ante los ojos de sus discípulos? Hoy vamos a recorrer esos 40 días, aparición por aparición, pregunta por pregunta. Para entender lo que ocurrió durante esos 40 días, hay que entender el estado en que se encontraban las personas que fueron testigos de las apariciones. No eran personas en estado de expectativa espiritual elevada. No eran creyentes fortalecidos que esperaban con fe inquebrantable el regreso del Maestro. Eran personas rotas. Pedro había negado a Jesús 3 veces la noche del arresto, con la precisión de quien cumple una predicción que esperaba no tener que cumplir nunca. Y el sonido del gallo que lo hizo recordar, según el Evangelio de Lucas, lo hizo salir afuera y llorar amargamente. Lucas 22:62. No era el llanto de la frustración, era el llanto de alguien que acaba de ver la peor versión de sí mismo y no sabe si puede volver de ahí. Tomás no estaba presente la primera vez que Jesús apareció a los discípulos reunidos. Y cuando los demás le contaron lo que habían visto, respondió con una frase que lo definiría para siempre en la memoria colectiva del cristianismo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. No es descreimiento por orgullo. Es el descreimiento de alguien que ya creyó una vez y la esperanza le costó demasiado, que prefiere la certeza del escepticismo al riesgo de la esperanza frustrada de nuevo. Los 2 discípulos que caminaban hacia Emaús iban alejándose de Jerusalén, no hacia ella. Eso dice algo sobre su estado mental que ninguna descripción psicológica explica mejor que la dirección de sus pasos. Se estaban yendo, dejando atrás la ciudad donde todo había ocurrido, cargando con la esperanza que teníamos en tiempo pasado. Lucas 24:21. Y María Magdalena, la primera persona que vio al resucitado, no lo reconoció cuando lo tuvo al frente. Lo confundió con el jardinero. Juan 20:15. No porque no quisiera verlo, sino porque la mente humana, cuando pierde algo que ama profundamente, desarrolla una resistencia específica a la esperanza. Una protección automática contra la posibilidad de ser herida otra vez. María no reconoció a Jesús hasta que Él pronunció su nombre. Un solo sonido, una sola sílaba, y todo cambió. Este es el estado emocional y espiritual de los testigos de las apariciones. No es un detalle secundario,
Es el contexto que hace que lo que ocurrió durante esos 40 días tenga el peso que tiene. Ahora bien, ¿cuántas apariciones registran las Escrituras en ese periodo? Los 4 evangelios y la primera carta a los Corintios, sumados, registran al menos 10 apariciones distintas del resucitado antes de la ascensión. No todas son fáciles de ordenar cronológicamente. No todos los evangelistas mencionan las mismas. Hay tensiones entre los relatos que los estudiosos han debatido durante siglos. Pero hay un texto que las resume con una claridad que ningún otro texto iguala. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Y lo notable de este texto es su fecha. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 55 de nuestra era. La crucifixión ocurrió en el año 30, o quizás 33. Eso significa que este texto fue escrito menos de 25 años después de los eventos que describe. En términos de historia antigua, eso es prácticamente contemporáneo. Y Pablo escribe con la confianza de alguien que sabe que la mayoría de los testigos que menciona siguen vivos y pueden ser consultados. Dice exactamente eso, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primera de Corintios 15:6. Lo que Pablo enumera en esos versículos es la lista más antigua que poseemos de las apariciones del resucitado, y contiene algo que los 4 evangelios no mencionan, algo que resulta, cuando se examina de cerca, una de las piezas más significativas del rompecabezas de esos 40 días. Pero antes de llegar a eso, necesitamos situarnos en el primer momento. El domingo por la mañana, el jardín, la tumba vacía y la primera persona que vio al resucitado. Había niebla en el jardín esa mañana. No lo dice el texto directamente, pero la hora sí. Siendo aún oscuro, dice Juan 20:1. El amanecer en Jerusalén en el mes de Nisán, que corresponde aproximadamente a marzo o abril en nuestro calendario, llega tarde y frío. Las piedras de las tumbas excavadas en la roca caliza de las laderas conservan el frío de la noche hasta bien entrada la mañana. El jardín de José de Arimatea, en las afueras de la ciudad, estaría silencioso, si los peregrinos de la Pascua que a esa hora todavía dormían. Sin mercaderes ni guardias, ni el ruido constante que caracterizaba a Jerusalén en los días festivos. Solo María Magdalena y una piedra removida que no debería estar donde estaba. Lo que hizo María en los siguientes minutos es una secuencia que Juan describe con la velocidad de alguien que quiere que el lector sienta la urgencia. Corrió. Llegó a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba. Les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Juan 20:2. No habló de resurrección, habló de robo, de desaparición, de cuerpo trasladado, porque eso era lo único que su mente en ese momento podía procesar. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan llegó primero, miró adentro, vio los lienzos en el suelo y esperó. Pedro entró directamente, con esa impulsividad que lo caracterizaba en todos los momentos decisivos de su vida, y vio algo que Juan describe con una precisión que solo tiene sentido si proviene de un testigo ocular. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no tirado con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan 20:7. Ese detalle cambió algo en Juan. El texto dice simplemente: vio y creyó. Juan 20:8. Sin más explicación. Sin descripción del proceso interior que lo llevó de ver un sudario doblado a creer en la resurrección. Solo el hecho y la consecuencia. Pero María se quedó. Después de que Pedro y Juan se fueron, María permaneció sola junto a la tumba, llorando. Y cuando se inclinó para mirar adentro por segunda vez, vio algo que no había estado allí antes. 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo, uno a la cabecera y otro a los pies. Juan 20:12.
Le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió con la misma explicación que le había dado a Pedro y Juan. Alguien se ha llevado el cuerpo y no sé dónde está. Y luego se dio la vuelta, y había un hombre de pie. Pensó que era el jardinero. El hombre le preguntó lo mismo que los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Juan 20:15. Y María respondió con la desesperación concreta de alguien que está buscando un cuerpo, no a una persona viva. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces el hombre dijo su nombre. María. Un solo sonido. Y María se giró completamente, miró y respondió con una sola palabra en arameo. Raboni. Maestro. Juan 20:16. No, Señor. No, Hijo de Dios. Maestro. La palabra más cotidiana, más íntima, la que usaba cuando todavía era simplemente su discípula y él simplemente le enseñaba. Este es el primer encuentro registrado con el resucitado. No ocurrió con los 12, no ocurrió con Pedro, que lideraba el grupo. Ocurrió con una mujer que en el sistema legal y social del primer siglo no era considerada un testigo válido en un tribunal. Ocurrió con alguien que había tenido una historia de sufrimiento personal antes de conocer a Jesús. Ocurrió con alguien que en ese momento no tenía fe en la resurrección, sino solo amor por el muerto que buscaba. Y esa elección, la elección de a quién aparecer primero, no parece accidental. Pero María no fue la única en ese primer día. Antes de que terminara el domingo, ocurrirían al menos 4 apariciones más, y una de ellas en el camino a una aldea que casi nadie recuerda, con 2 discípulos que no forman parte del círculo de los 12, en una conversación de 3 horas que Jesús tuvo con 2 personas que no lo reconocieron hasta el final. El camino a Emaús. Lucas 24, 13-35. 11 kilómetros desde Jerusalén hasta una aldea cuya ubicación exacta todavía debaten los arqueólogos. 2 discípulos, uno de los cuales se llama Cleofás, el otro sin nombre, caminando, y un desconocido que se une a ellos. La conversación comienza con una pregunta del desconocido. ¿De qué discutís entre vosotros mientras camináis? Lucas 24:17. Y los 2 se detienen. El texto usa una palabra griega, skitropos, que se traduce como con el semblante triste o con rostro sombrío. Es la cara de quien lleva un peso que no puede soltar. Y Cleofás responde con algo que en el contexto de ese momento resulta casi cómico, aunque ninguno de los 2 sabe que es cómico. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24:18. El único forastero en Jerusalén que no lo sabe. Y el desconocido pregunta, ¿qué cosas? Lo que Cleofás cuenta a continuación es el resumen más honesto que existe de cómo vivían los discípulos esos días. Hablan de Jesús como de alguien que ya no está. Usan el pasado. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Fue. Pasado. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Pasado. Y además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto aconteció. Lucas 24, 19-21. Incluso el 3er día, la señal que Jesús mismo había dado, lo mencionan sin esperanza, solo como dato cronológico de una historia que para ellos ha terminado. El desconocido escucha todo esto, y luego dice algo que ningún comentarista bíblico ha podido mejorar en 2000 años. Oh, insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24, 25 a 26. Tardos de corazón, no tardos de entendimiento. El problema no era intelectual, era que el corazón, cuando espera algo y lo pierde, desarrolla una lentitud protectora para no exponerse de nuevo. Y entonces comienza la enseñanza. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24-27. Todos los profetas, todas las Escrituras. 3 horas de camino aproximadamente, cubriendo desde Génesis hasta Malaquías, trazando el hilo que atraviesa toda la historia de Israel y que señalaba hacia ese fin de semana específico en Jerusalén. Esto es lo que Jesús enseñó durante esos 40 días. No doctrina nueva, no revelaciones inéditas, el cumplimiento del patrón que ya estaba en los textos, pero que nadie había podido leer completo hasta que el cumplimiento ocurrió. Los 2 discípulos llegaron a Emaús al atardecer. El desconocido hizo ademán de continuar. Ellos lo detuvieron. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Lucas 24-29. Y en la mesa, cuando el desconocido tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio, algo se abrió en los ojos de ellos. Lo reconocieron. Y en el instante del reconocimiento, él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. El corazón que ardía. La lentitud que se rompe. El reconocimiento que llega en el momento menos esperado. Esa misma noche, los 2 regresaron a Jerusalén. 11 kilómetros de vuelta en la oscuridad, con la urgencia de quien tiene algo que comunicar que no puede esperar hasta la mañana. Y cuando llegaron, encontraron a los 11 reunidos con los que estaban con ellos, y antes de que pudieran contar lo que habían vivido, los 11 les dijeron: «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Lucas 24:34. Pedro. Jesús había aparecido a Pedro mientras los de Emaús estaban en camino. Esa aparición a Pedro no está descrita en ningún evangelio. Lucas la menciona de pasada como un hecho conocido. Pablo la incluye en su lista de la Primera de Corintios, poniéndola como la primera aparición a un individuo después de la resurrección. Apareció a Cefas. Primera de Corintios 15:5. Pero ningún texto del Nuevo Testamento describe qué se dijeron. ¿Qué ocurrió en ese encuentro entre el hombre que había negado 3 veces y el Maestro que sabía que lo haría y lo había predicho? Ese silencio de las Escrituras sobre ese encuentro específico es uno de los silencios más elocuentes de todo el Nuevo Testamento. Lo que sí está descrito es lo que ocurrió en las semanas siguientes. Y hay en esos relatos una diversidad que resulta teológicamente significativa cuando se lee con atención. Pablo menciona en su lista de Primera de Corintios 15 una aparición que ningún evangelio describe. Jesús fue visto de más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios 15:6. 500 personas simultáneamente. No uno por uno, no en grupos pequeños. 500 personas, de las cuales, como ya dijimos, la mayoría seguían vivas cuando Pablo escribió esto y podían ser consultadas directamente. Es el episodio más numeroso, más verificable por volumen de testigos, de todo el período post-resurrección, y prácticamente ningún sermón lo menciona. ¿Dónde ocurrió? El texto no lo dice. Algunos estudiosos lo vinculan con la aparición en Galilea que Mateo describe en el capítulo 28, donde Jesús se reúne con los discípulos en el monte que él había designado, y algunos dudaban.
Mateo 28:17. Si 500 personas estaban presentes y algunos dudaban, eso sugiere que la experiencia no era uniformemente abrumadora, que incluso ante la presencia física del resucitado, la capacidad humana para la duda no se apagaba automáticamente. Eso es importante, porque Jesús no aprovechó esas 40 días para eliminar toda posibilidad de duda. Apareció de forma inesperada y desapareció de la misma manera. No se quedó permanentemente visible para que todos pudieran verlo y ya nadie tuviera excusa para no creer. Eso habría resuelto el problema del escepticismo, sí, pero también habría eliminado completamente el espacio para la fe. Y la fe, en la teología del Nuevo Testamento, no es la conclusión a la que se llega cuando ya no hay otra opción. Es la respuesta a una evidencia suficiente, pero no coercitiva. Hay un texto de Hechos, el capítulo 1, versículo 3, que resume lo que Jesús hizo durante esos 40 días con una economía notable, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 2 cosas: pruebas indubitables de que estaba vivo y enseñanza sobre el reino de Dios. La pregunta que este texto abre es: ¿qué le enseñó exactamente sobre el reino de Dios a un grupo de personas que ya lo habían escuchado enseñar durante 3 años? La respuesta está en lo que los discípulos preguntaron el día de la ascensión, cuando ya llevaban 40 días de esas enseñanzas. Preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. 40 días de enseñanza intensiva sobre el reino de Dios, y todavía preguntaban si ese reino significaba la restauración política del Estado israelí, lo cual sugiere que lo que Jesús estaba enseñando sobre el reino era algo tan diferente de lo que esperaban, que 40 días apenas alcanzaron para comenzar a cambiar el marco de comprensión. Aquí está lo que la mayoría de los creyentes no ha examinado de cerca. La naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús es uno de los temas más fascinantes y más cuidadosamente evitados de toda la teología cristiana. Y lo que las Escrituras dicen al respecto es extraordinariamente específico, siempre que se lea sin la tendencia a esquivar lo que resulta difícil de procesar. El cuerpo resucitado de Jesús comía. Eso no es una metáfora. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, describe la aparición a los discípulos en Jerusalén el domingo por la noche. Jesús se presenta en medio de ellos de repente, en una habitación con las puertas cerradas. Ellos se aterran y creen ver un espíritu. Y Jesús responde a ese miedo con algo completamente inesperado. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Carne y huesos, físico, tangible. Y luego, para eliminar cualquier duda residual, pregunta: ¿tenéis aquí algo de comer? Le dan un trozo de pescado asado y un panal de miel, y lo come delante de ellos. Lucas 24, 42-43. El resucitado come pescado asado y miel, no para satisfacer una necesidad metabólica, presumiblemente, sino para demostrar algo, para probar que lo que tienen delante no es una aparición, no es un fantasma, no es una alucinación colectiva, sino algo que tiene dimensión física real. Y sin embargo, ese mismo cuerpo entraba por puertas cerradas. Juan 20:19 lo dice con una simplicidad que resulta casi perturbadora. Cuando las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». No hay descripción de cómo entró, solo que las puertas estaban cerradas, y él estaba de repente en medio de ellos. ¿Cómo se reconcilian estas dos descripciones? Un cuerpo que come pescado real y que entra por puertas físicamente cerradas. Pablo dedica los versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios, específicamente del versículo 35 al 49, a desarrollar lo que él llama la diferencia entre cuerpo natural y cuerpo espiritual. No usa estos términos para decir que el cuerpo resucitado no es físico. Los usa para decir que es físico de una manera diferente. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, 43 a 44. La semilla y el árbol. Ambos son materiales, pero el árbol no se parece a la semilla de la misma manera que el cuerpo resucitado no se parece al cuerpo mortal, aunque ambos sean continuos el uno con el otro. Esta es la razón por la que María Magdalena no lo reconoció en el jardín, por la que los dos de Emaús caminaron con él durante horas sin reconocerlo, por la que los discípulos en el lago de Galilea, al verlo en la orilla desde la barca, no supieron quién era hasta que él habló. Juan 21:4. No es que hubiera cambiado tanto que fuera irreconocible en principio. Es que el modo de reconocimiento había cambiado. Ya no se reconocía por la apariencia externa automáticamente. Se reconocía por algo más interior, más específico. La voz que pronuncia el nombre, el gesto de partir el pan, la instrucción de echar la red al otro lado. Y hay algo más que los 40 días revelan sobre la naturaleza del cuerpo resucitado, que resulta crucial para entender lo que ocurrió el día 40. El cuerpo resucitado de Jesús tenía las marcas de la crucifixión. Cuando Jesús invitó a Tomás a meter el dedo en las marcas de los clavos y la mano en el costado, Juan 20:27, no estaba mostrando heridas que todavía dolían, estaba mostrando marcas que permanecían, que el cuerpo glorificado llevaba inscrita la historia de lo que le había ocurrido, que la resurrección no borraba el sufrimiento como si no hubiera existido, sino que lo incorporaba, lo transformaba, lo volvía parte de la identidad permanente. El Apocalipsis, en el capítulo 5, describe al Cordero que está como inmolado en medio del trono de Dios. Apocalipsis 5:6. Presente, actual, no como un recuerdo, sino como una realidad. El cuerpo resucitado y glorificado, en la visión de Juan, sigue llevando las marcas del sacrificio. Eso cambia completamente cómo se lee la frase de Juan cuando Jesús dice: «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Juan 10:11. No es una declaración que quedó en el pasado el Viernes Santo. Es una descripción de lo que Jesús es permanentemente en su identidad más profunda, el que dio, y cuyo cuerpo lleva para siempre la evidencia de que lo dio. Pero hay un aspecto de los 40 días que casi nunca se menciona y que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, la aparición junto al lago de Galilea. Los discípulos han regresado a Galilea como Jesús les había indicado. Han vuelto a lo que conocían, pescar. Han pasado la noche en el lago y no han capturado nada. Al amanecer, una figura en la orilla les dice que echen la red al lado derecho. Lo hacen. La red se llena. Y Juan le dice a Pedro: «Es el Señor». Juan 21:7. Pedro se lanza al agua. No espera que la barca llegue a la orilla. Se lanza y llega hasta donde Jesús está, que ha preparado un fuego de carbón con pescado sobre él y pan. Jesús les dice: «Venid, comed».
Juan 21:12. Y ninguno de ellos le preguntó quién era, porque sabían que era el Señor. Hay algo en esa escena: el fuego encendido, el pescado, el pan, el agua al amanecer, que parece deliberadamente cotidiana para ser una aparición del resucitado. No hay gloria visible, no hay ángeles, no hay señales sobrenaturales más allá de la red llena. Solo el Maestro preparando el desayuno para sus discípulos, como si fuera un día normal. Y después del desayuno, con el fuego de carbón todavía encendido, Jesús le hizo a Pedro 3 preguntas, las mismas 3 veces que Pedro lo había negado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. 3 veces, 3 respuestas, 3 afirmaciones que deshacían, una por una, las 3 negaciones de aquella noche en el patio del sumo sacerdote. Eso también ocurrió durante los 40 días. La restauración específica, personal, de alguien que creía que lo que había hecho lo descalificaba para siempre. Hay una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús el día de la ascensión, que merece más atención de la que generalmente se le da. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. 40 días de enseñanzas intensivas sobre el reino de Dios. Y todavía preguntaban eso. Todavía pensaban en términos de restauración política, de fronteras, de trono en Jerusalén. Y Jesús no los reprendió por la pregunta. No dijo, ¿cuántas veces tengo que explicarlo? No expresó frustración ante la lentitud de su comprensión. Les dijo simplemente que los tiempos y las sazones no les correspondían conocer, y luego les dio una promesa concreta. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 7-8. No respondió la pregunta que hicieron. Respondió la pregunta que necesitaban. Hay algo en esa dinámica que reconoce cualquier persona que haya llevado una pregunta urgente a Dios y haya recibido, en lugar de la respuesta esperada, algo diferente. Algo que con el tiempo resultó ser más útil que la respuesta que pedía, pero que en el momento de recibirlo producía una frustración específica. Los discípulos querían saber cuándo. Jesús les dijo dónde y con qué poder. No es el mismo tipo de respuesta, pero es una respuesta que con el tiempo resultaría suficiente para llevarlos a los confines del mundo conocido, a cárceles romanas, a tribunales imperiales, a ciudades donde nadie había escuchado el nombre de Jesús. 40 días. Eso es lo que tuvo Pedro entre la negación junto al fuego del sumo sacerdote y el discurso de Pentecostés ante 3,000 personas. 40 días de encuentros con alguien que había muerto y estaba vivo. De preguntas respondidas y preguntas sin responder. De desayunos junto al lago y de enseñanzas sobre textos que de repente cobraban un sentido que nunca habían tenido antes. De 3 preguntas junto al fuego de carbón que deshacían lo que las 3 negaciones junto a otro fuego de carbón habían hecho. Eso es lo que puede ocurrir en 40 días cuando el encuentro es real. Y hay algo que el relato de esos 40 días comunica de manera consistente, a través de todas las apariciones, de todos los discípulos, de todas las preguntas respondidas y no respondidas. Que Jesús no abandonó a las personas en el peor momento de su historia. Que regresó. Que buscó específicamente a los que se habían dispersado. Que apareció a Pedro, que lo había negado. A Tomás, que no podía creer. A los de Emaús, que se estaban yendo. A María, que buscaba un cuerpo muerto. No buscó a los que tenían la fe más firme, buscó a los que más lo necesitaban.
Y esa lógica, si es real, si describe algo sobre el carácter de quien resucitó, tiene implicaciones que van mucho más allá del siglo I. El día 40 es el menos descrito y el más cargado de todos. Lucas lo narra al final de su Evangelio en apenas 3 versículos y lo amplía ligeramente al comienzo del libro de los Hechos. Jesús llevó a los discípulos hasta Betania, al monte de los Olivos, levantó las manos y los bendijo, y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24:51. El libro de los Hechos añade un detalle que Lucas omite en el Evangelio: y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Hechos 1:9. No desapareció simplemente, una nube lo recibió. En la cosmología del Antiguo Testamento, la nube era la forma en que la presencia de Dios se manifestaba visiblemente. La columna de nube que guió a Israel por el desierto, la nube que llenó el templo de Salomón en el momento de la dedicación, la nube que cubrió el tabernáculo cuando la gloria divina descendía sobre él. La ascensión de Jesús no ocurrió en el vacío de una tarde cualquiera. Ocurrió dentro de ese vocabulario visual específico que cualquier judío del primer siglo reconocería de inmediato. Y entonces los discípulos se quedaron mirando al cielo, mirando hacia arriba, con ese gesto universal de quien acaba de ver partir a alguien y no puede apartar los ojos del punto donde desapareció, como si mirando con suficiente intensidad pudiera hacer que regresara. 2 hombres vestidos de blanco aparecieron a su lado y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?». Hechos 1:11. Es casi una pregunta con humor, si se puede decir eso. Una pregunta que señala la distancia entre lo que los discípulos estaban haciendo, mirar hacia donde Jesús se fue, y lo que necesitaban hacer a continuación, regresar a Jerusalén y esperar lo que había prometido. Hay algo profundamente humano en ese gesto de mirar hacia arriba. Ocurre cada vez que alguien que amamos se va. Nos quedamos mirando el punto de la última presencia, como si el espacio físico donde estuvieron guardara algo de ellos. Y hay que ser llamados de vuelta, a veces por una voz o una mano en el hombro, para recordar que la ausencia no es el final de la historia. Los discípulos regresaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, y se dedicaron a algo que el texto describe con una sencillez que resulta poderosa en su cotidianidad. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. No en estrategia, no en planificación de la misión, en oración, esperando lo que había prometido. 10 días después llegaría Pentecostés, y lo que Jesús había enseñado durante 40 días comenzaría a desplegarse en el mundo de una manera que ninguno de los que miraban hacia arriba en el monte de los Olivos podía haber previsto completamente. ¿Qué ocurrió exactamente en ese Pentecostés? ¿Cómo transformó a 12 personas temerosas, encerradas en un aposento alto, en hombres y mujeres que predicaron en todas las lenguas conocidas ante miles de personas? Esa es la pregunta que exploraremos en el próximo episodio. 40 días, 10 apariciones registradas, más de 500 testigos, un desayuno junto al lago, 3 preguntas junto al fuego, y una nube que recibió al resucitado mientras sus discípulos miraban hacia arriba en el monte de los Olivos. La próxima vez examinaremos Pentecostés de cerca, lo que realmente ocurrió ese día, quiénes estaban presentes, qué lenguas hablaron y por qué ese evento específico fue el que cambió la historia del mundo. No te lo pierdas. Si este video te hizo pensar, compártelo. Nos vemos en el próximo episodio. Hechos establecidos. Las apariciones enumeradas por Pablo en 1 Corintios 15 son el testimonio más antiguo existente sobre la resurrección. La carta data de aproximadamente 55 después de Cristo.
menos de 25 años después de los eventos. La referencia a más de 500 hermanos, con la nota «la mayoría aún viven», funciona como invitación a verificación directa por parte de los lectores originales. El periodo de 40 días antes de la ascensión está mencionado explícitamente en Hechos 1:3. El Monte de los Olivos, como lugar de la ascensión, está confirmado por Hechos 1:12. Distancia de un camino de sábado desde Jerusalén. Hipótesis plausibles. La identificación de la aparición a los 500 con la aparición en el monte de Galilea, Mateo 28, 16-17, es plausible, pero no confirmada textualmente. La ubicación exacta de Emaús permanece arqueológicamente debatida. Los candidatos principales son Amaus Nicópolis y El Cubeibe. Preguntas abiertas. El contenido específico de la enseñanza sobre el reino de Dios durante los 40 días no está registrado en detalle en ningún texto canónico. La naturaleza exacta del cuerpo espiritual que Pablo describe en 1 Corintios 15 continúa siendo objeto de debate teológico activo. Y luego está Tomás. La historia de Tomás es una de las más mal leídas del Nuevo Testamento. Durante siglos ha sido usado como el ejemplo negativo, el discípulo que falló donde los demás creyeron, el que necesitaba ver para creer, mientras los otros creyeron sin ver. Pero hay algo en el relato de Juan que esa lectura habitual pasa por alto. El domingo por la noche, cuando Jesús apareció a los 10 discípulos reunidos en la habitación cerrada, Tomás no estaba. Juan 20:24 lo dice sin explicar por qué no estaba, solo que no estaba. Y cuando los demás le contaron lo que habían visto, la respuesta de Tomás fue la que ya conocemos. Necesito ver las marcas de los clavos, necesito meter mi dedo, necesito meter mi mano en el costado. Juan 20:25. 8 días después, Jesús apareció de nuevo. Esta vez Tomás estaba presente. Y Jesús fue directamente a él. No reprendió a los demás por no haberlo convencido. No pronunció un discurso sobre la importancia de la fe. Fue a Tomás y le dijo exactamente lo que Tomás había dicho que necesitaba. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. No hay registro de que Tomás tocara realmente las heridas. Lo que hay es su respuesta inmediata cuando Jesús habló. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. La confesión más directa de la divinidad de Jesús en todo el Evangelio de Juan, y viene de labios del que se había negado a creer. Hay algo en esa escena que resulta significativo más allá de la anécdota individual. Jesús conocía exactamente qué necesitaba cada persona. Con María, una palabra, su nombre. Con los de Emaús, 3 horas de texto interpretado y el gesto de partir el pan. Con Pedro, 3 preguntas junto al fuego que correspondían a sus 3 negaciones. Con Tomás, la invitación específica a tocar lo que había dicho que necesitaba tocar. No había un método universal. Había un conocimiento particular de lo que cada persona necesitaba para cruzar de la duda a la certeza. Y luego Jesús dijo algo que trasciende el encuentro con Tomás y habla directamente a todos los que vendrían después. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Una bienaventuranza, una declaración de felicidad, de bendición especial para los que creerían sin haber visto. Para todos los que en los siglos siguientes escucharían el relato de esos 40 días de segunda mano, a través de los textos,
y tendrían que tomar una decisión sobre qué hacer con él. El propio Evangelio de Juan termina, unos versículos después, con una reflexión que resulta notable por su honestidad sobre sus propios límites. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. Los 40 días no están completamente registrados. Lo que se registró fue suficiente para el propósito para el que Juan dice que escribió, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. No para satisfacer la curiosidad histórica exhaustivamente, para que quien lo lea tenga suficiente para tomar una decisión. Eso también es una elección del autor que merece reflexión, pero hay algo más en esos 40 días que no puede dejarse sin examinar. Mateo termina su evangelio con las palabras que Jesús dijo en el monte de Galilea durante esas semanas y que la tradición cristiana ha llamado la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18-20. Hay 3 partes en ese texto que no siempre se leen juntas y que solo tienen su peso completo cuando se leen como una unidad. La primera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No es una declaración teológica abstracta, es la base sobre la que descansa el mandato que sigue. Jesús no dice, id porque deberíais ir, ni id porque la gente necesita escucharlo. Dice, id porque toda autoridad en todos los dominios de la realidad me ha sido conferida. La comisión está fundamentada en una afirmación de autoridad universal. Lo que ocurrió en esos 3 días en la tumba y en la resurrección del domingo es la razón por la que esa autoridad puede ser afirmada. La segunda: haced discípulos a todas las naciones. No predicad a todas las naciones. No convertid a todas las naciones. Haced discípulos. La palabra griega mateteusate implica un proceso de formación, de acompañamiento, de transmisión no solo de información, sino de modo de vida. Lo que Jesús había hecho con ellos durante 3 años y de manera concentrada durante 40 días era precisamente eso, formarlos. Y el mandato era que ellos hicieran lo mismo con otros. La tercera: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una promesa de presencia continua que paradójicamente se hace en el momento de la despedida. Como si la ascensión, la separación visible, fuera el comienzo de una presencia más extensa, no su fin. Una presencia que ya no estaría limitada a un cuerpo en un lugar específico en el mapa de Palestina, sino disponible simultáneamente para todos los que lo invocaran en cualquier punto del planeta. Eso también ocurrió durante los 40 días, la preparación para un tipo de presencia diferente a la que habían conocido durante los 3 años de ministerio. Una presencia que no podría verse con los ojos físicos, pero que, según la promesa, sería tan real como la que habían experimentado en Galilea, en Betania, en el camino a Emaús, junto al fuego en la orilla del lago. Pedro lo comprendería mejor que nadie. El hombre que había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, y luego lo había negado 3 veces, ese mismo Pedro, 50 días después de la ascensión, estaría de pie frente a miles de personas en Jerusalén, diciendo con una certeza que no tenía explicación biográfica posible: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Hechos 2:32. La transformación de ese hombre entre la negación junto al fuego del sumo sacerdote y el discurso de Pentecostés no se explica solo por haber visto al resucitado. Se explica por lo que ocurrió en esos 40 días, por las 3 preguntas junto al lago, por las semanas de enseñanza, por el proceso lento, personal, de restauración de alguien que se creía irrecuperable. Y ese proceso, esa restauración específica de una persona específica, es quizás el milagro más silencioso de todos los que ocurrieron durante esos 40 días. Hay un texto en el Evangelio de Juan que resume el estado emocional y espiritual del grupo en esos primeros días mejor que cualquier descripción psicológica moderna. El domingo por la noche, el mismo día de la resurrección, los discípulos estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas. Juan 20:19 es específico sobre la razón: por miedo de los judíos. No estaban reunidos para orar, no estaban reunidos para planear el siguiente paso. Estaban escondidos, detrás de puertas cerradas, con el miedo concreto de personas que saben que han estado asociadas con alguien ejecutado por el Estado y que no saben si son los próximos. Este detalle transforma completamente la lectura de lo que ocurrió a continuación. Jesús apareció en medio de ellos. No llamó a la puerta, no esperó que le abrieran. Estaba simplemente allí, en el centro de la habitación, con las puertas todavía cerradas. Y lo primero que dijo no fue un reproche por haber huido, ni una pregunta sobre dónde habían estado. Fue esto: paz a vosotros. Juan 20:19. No una explicación, no una exigencia de fe, una declaración de paz dirigida a personas que en ese momento no tenían ninguna. Y luego les mostró las manos y el costado, las marcas, la evidencia de que el cuerpo que tenían delante era el mismo que habían visto morir 2 días antes. Y el texto dice: y los discípulos se regocijaron, viendo al Señor. Juan 20:20. El júbilo no vino de la enseñanza teológica, vino del reconocimiento, de ver al que habían perdido, de la experiencia directa, personal, de que lo que los había roto el viernes no era el final de la historia. Y luego Jesús repitió las palabras de paz y añadió el mandato: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. En el mismo momento en que les comunicaba su misión, les daba el recurso para cumplirla. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. La misión y el equipamiento en el mismo acto. Como si Jesús supiera que una sin la otra era insuficiente. Este patrón, la misión precedida por el encuentro personal y seguida del equipamiento, se repite a lo largo de todas las apariciones de los 40 días. No hay una sola aparición que sea solo doctrinal. Hay siempre un elemento de encuentro personal, de restauración de la relación que el miedo y la dispersión habían dañado, y luego la misión que emerge de ese encuentro restaurado. Eso es lo que los 40 días produjeron en el grupo que los vivió. No solo convicción intelectual sobre la resurrección, la transformación de personas rotas en testigos. Hay una última cosa que merece señalarse sobre esos 40 días. Ninguno de los discípulos que vivieron esas semanas escribió un diario. Ninguno dejó un registro detallado de cada conversación, cada aparición, cada enseñanza. Lo que tenemos son fragmentos, episodios seleccionados,
suficientes para ver el patrón, pero no para reconstruir cada día con detalle cronológico. Y sin embargo, lo que esos fragmentos revelan es coherente de una manera que resulta difícil atribuir a la coordinación entre varios autores que escribían en décadas diferentes en lugares diferentes del Imperio Romano. El mismo Jesús que aparece en el jardín con María es el que aparece junto al lago con Pedro, el mismo que enseña desde Moisés hasta Malaquías en el camino a Emaús, es el que sopla sobre sus discípulos en la habitación cerrada y dice: «Recibid el Espíritu Santo». El mismo que desafía a Tomás a meter el dedo en las heridas, es el que promete estar presente todos los días hasta el fin del mundo. La coherencia de ese personaje a través de todos los relatos de esos 40 días es, en sí misma, una forma de evidencia que ningún análisis puramente histórico agota completamente.